Qué cara de despierta que tenemos. ¿Qué hora es?
Hola, profe, buen día. Bien, ¿Cómo está? ¿cómo andás vos? ¿Bien? Ya te dejo como administrador, ya están adentro los chicos, así que ya estamos. ¿Me dejás a mí? No, yo no tengo problema, quédate vos, o como quieras, me da lo mismo. Ah, bueno, listo. Sí, mejor alguien que maneje esto, que entienda. Bueno, buenos días a todos, ¿me escuchan? Igual ya no tienes espera, los chicos están todos adentro ya. Ah, bueno, cuando aparezcan las caras arrancamos. Bueno, vamos a comenzar con algún tema nuevo, algo que no sea tan aburrido como lo que estamos viendo hasta ahora. Y haciendo una reflexión, ayer, no sé, no hubo clase, me avisaron que no había clase, espero que nadie se haya levantado específicamente para esto. Es medio raro eso, que no hay clase y que no podamos juntarnos mediante este sistema, pero bueno, espero que hayan festejado el Día del Estudiante. No los envidio para nada, les envidio la edad nada más, les envidio la edad, pero no les envidio lo que están pasando. Yo me acuerdo cuando iba a la facultad hace siglos, nosotros festejábamos el Día del Estudiante, hacíamos picnic. Pasa que era otra facultad, era más presencial. Mis compañeros de primer año de la facultad, por lo general fueron mis compañeros de toda la facultad, era más tipo escuelita. Y lamentablemente ustedes no viven eso, ustedes, aunque no por este sistema, aunque vayan a clase, no son grupos que después se mantengan. Y bueno, yo no sé si eso es bueno. A mí me pareció bueno lo que me pasó a mí, éramos 50 creo, 40. Y más o menos seguimos todos juntos, salvo los que fueron abandonando, y nos recibimos casi todos juntos, y cada tanto nos volvemos a juntar, muchísimos de esos que empezamos en primer año, y nos seguimos juntando, 1 o 2 veces por año, en alguna cena, y es bueno eso, la verdad que es bueno. Así que no los envidio desde ese punto de vista. Y los días de la primavera salíamos, hacíamos asados, jugábamos al fútbol, contra otros grupos de estudiantes de la misma facultad, y bueno, ahora se ha perdido todo eso, lamentablemente. Es una picardía. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos interpretación, y vamos a volver un poquito sobre interpretación, porque me olvidé decirles que más allá del concepto de interpretación, de las reglas, de las escuelas, de los métodos, de algunas variedades sobre la interpretación, solamente vamos a interpretar cuando hay norma jurídica que sea posible interpretar. Frente a un conflicto y ante la necesidad, frente a un conflicto interpretativo y ante la necesidad de aplicar una norma, vamos a interpretarla. O sea que vamos a hacer interpretación cuando hay norma jurídica que pueda ser sometida a esa interpretación. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay norma jurídica? ¿Qué pasa frente a la inexistencia u oscuridad de la ley? ¿Qué pasa frente a una situación en donde debemos resolver, pero no hay un texto escrito, no hay una norma, no hay un código, no hay una ley, no hay un articulado que pueda ser interpretado a los efectos de la aplicación? Frente a la oscuridad u insuficiencia de la ley y frente a la necesidad de aplicar la ley, aunque no exista,
vamos a realizar lo que se llama la integración. Entonces, vamos a interpretar cuando hay norma jurídica que sea pasible de ser interpretada. Y vamos a integrar lo que comúnmente en derecho se llaman las lagunas jurídicas. La integración es como el anverso de la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. La interpretación es para la norma jurídica, la integración para la laguna, para la inexistencia, para la insuficiencia. Esto lo trata muy bien Vidar Campos, el tema de la integración constitucional. Y él nos dice que hay dos modalidades de integración, la autointegración y la heterointegración. La autointegración y la heterointegración. La autointegración se va a realizar dentro del campo de lo que se denomina la analogía. Vamos a aplicar para resolver el caso situaciones o normativa análoga, creada para otra institución, pero que podemos traer a los efectos de resolver este problema de laguna, insuficiencia, oscuridad. Esto, el ejemplo que siempre dábamos, lo dábamos en función del viejo Código Civil. Ustedes saben que el Código Civil argentino se modificó y empezó a regir hace ya algunos años, pero antes, el viejo Código de Vélez, fíjense que Vélez, cuando se cambió el código, algunos imbéciles lo criticaron, porque decía que había regulado instituciones de otros. Y sí, por supuesto, Vélez vivió en el siglo XIX, y Vélez tenía para hacer su código la bibliografía del siglo XIX, del XVIII y del fines del XVII, y siguió a autores franceses, y siguió a Fleitas como un gran codificador, y a Aubry-Errot, y tanto, y Savigny, y Yering, y por supuesto, y legisló sobre las instituciones de la época, y fue precursor en muchas cuestiones de su propia época. Y algunos imbéciles en el siglo XXI, frente a la necesidad de modificar el código que era necesario, lo criticaron. Así funciona este país, ¿no? Entonces hay que ponerse en el contexto histórico que legisló Vélez. Vélez no tenía computadoras para hacer el código. Vélez no tenía ordenadores, no tenía tecnología. Vélez trabajaba con 4 o 5 ayudantes, alumnos avanzados. Uno de ellos después fue presidente de la Nación, uno de los colaboradores de Vélez llegó a ser presidente de la Nación. Y cuando él viene en la parte de los contratos del viejo código, en el capítulo de los contratos del viejo código, antes de la vigencia del actual, llega al contrato de cesión de derechos, comienza a desarrollar el contrato de cesión de derechos, y cuando llega a la cesión de los derechos hereditarios, en una nota al pie de página, en una nota dice, este tema lo trataremos cuando lleguemos al título o al capítulo del derecho de familia, y cuando dentro del derecho de familia veamos el tema de las sucesiones. Cuando llegó al capítulo o al título de derecho de familia, pasó de largo, y Vélez no legisló, en el Código Viejo, no se legisló el contrato de cesión de derechos hereditarios. Él había hecho la referencia que lo iba a tratar en otro capítulo de su código, y cuando se llegó al otro capítulo de su código, ese tema no fue tratado. Pero cuando comienza a aplicarse el Código Civil, uno de los primeros temas, me imagino, que debe haber sido una sucesión, y dentro de esa sucesión, una cesión de derechos hereditarios, claro, y era un contrato que no estaba legislado en el código, y había que aplicarlo, y había que desarrollarlo, y desde la época de Vélez hasta el 2015, se aplicaron, se han hecho millones de cesiones de derechos hereditarios. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué se aplicó para el contrato de cesión de derechos hereditarios? Se aplicaron las reglas generales del contrato
de cesión de derechos, litigiosos, obligacionales, de todo tipo. Entonces, ¿y cómo se contextualizó la normativa del contrato de cesión de derechos hereditarios? Por analogía. Por analogía. Se aplicaron normas análogas para hacer funcionar un contrato innominado que no estaba en el Código de Vélez y que por casi 200 años se aplicó sin ningún tipo de problema. Entonces, la analogía, toda esta explicación es para explicarles qué es la analogía. La norma análoga es la norma que rige una institución parecida. La norma que rige un contrato, una institución, un procedimiento parecido, similar. Entonces, para la integración, lo primero que nos dice el concepto esto de la autointegración es buscar normas análogas dentro del propio ordenamiento jurídico. Una de las modalidades de la integración es la analogía. Buscar normas análogas que tengan que ver, que sean relativas al tema, dentro de la propia normativa positiva de ese país. Dentro de la propia normativa positiva de ese país. Si la analogía no nos da respuesta porque no encontramos normas análogas, bueno, podemos integrar con normas análogas del derecho comparado. Bueno, ¿cómo solucionan los chilenos este problema constitucional? ¿Cómo solucionan los uruguayos este problema constitucional? La analogía la podemos usar primero en el campo del derecho positivo, y si en el campo del derecho positivo vigente no encontramos respuesta, podemos usar la analogía con el derecho que fue positivo, porque estuvo rigiendo, no vigente. Bueno, ¿cómo se solucionaba esto hace 50 años? ¿Había alguna ley, alguna norma? Entonces la analogía, primero vamos a nuestro derecho positivo vigente, después vamos al derecho positivo vigente del derecho comparado, por supuesto del derecho comparado de la región. No nos vamos a preguntar cómo solucionan los japoneses este problema. Primero veremos cómo se soluciona en el ámbito regional, cómo se soluciona en Chile, en Uruguay, en Perú, Brasil, en Paraguay. Y si dentro de este derecho positivo, en la analogía, dentro de este derecho positivo vigente no encontramos respuesta, bueno, por ahí podemos pensar que en el derecho positivo no vigente, el derecho positivo no vigente es aquel que rigió en algún momento y que después fue suspendido, derogado, modificado, si podríamos encontrar alguna respuesta. Entonces la primera búsqueda que vamos a hacer para la integración, para llenar una laguna jurídica, para completar, porque no podemos dejar de resolver el problema. Hay una vieja frase del Código Civil: el juez no puede dejar de fallar frente a la inexistencia o insuficiencia de la ley. O sea que el problema hay que solucionarlo. Aunque la ley no exista, si la ley existe vamos a interpretar, si la ley no existe vamos a integrar. Y la primera modalidad de integración es mediante la analogía, el derecho análogo. ¿Cómo se soluciona? En otro modelo, positivo o no positivo. Si aún así, frente a esta modalidad de la analogía, no encontramos una respuesta, el segundo método o variante es lo primero era la autointegración y lo segundo es la heterointegración. Vamos a resolverlo mediante la heterointegración, que es recurrir a los principios generales del derecho. Vamos a recurrir para la integración de este vacío, de esta laguna, a los principios generales del derecho. ¿Cuáles son estos principios? Y hay decenas de principios generales del derecho. Hay decenas de los principios generales del derecho. Muchos de estos principios los encontramos en la Constitución. Bueno, en el derecho penal se resuelve más fácil. Frente a la ausencia de la ley no se integra el principio de inocencia. Pero en el derecho civil, o en el derecho constitucional procesal, para resolver un conflicto, o en algunas leyes en particulares, ahora vamos a poner un caso muy
muy interesante, tenemos que recurrir a la autointegración o a la heterointegración. Y los principios generales del derecho a veces son reglas. ¿No escucharon nunca decir el que puede lo más puede lo menos? Este es un principio general del derecho. El que puede contratar, que es lo más, bueno, puede después dentro del contrato ejercer una serie de derechos, aunque no estén regulados. El que puede lo más puede lo menos. Y así podemos encontrar decenas de principios que algunos los vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso, y ustedes como futuros abogados van a tener que resolver a veces cuestiones que no son menores mediante la aplicación de los principios generales del derecho, que son reglas de razonamiento y de funcionamiento jurídico. Vamos a poner un problema, una laguna constitucional, aunque que después, sin perjuicio de que la vamos a volver a ver en profundidad en la segunda parte de este curso, cuando hablemos del Poder Ejecutivo, una laguna constitucional que tenemos es en el procedimiento de elección de presidente. El procedimiento de elección presidencial a mí no me parece que sea bueno. Fíjense lo que pasó, fíjense lo que dice la Constitución. La Constitución da dos reglas muy claras para la elección del presidente. En uno de los primeros, en el primer artículo que habla del Poder Ejecutivo, dice: el presidente se lo elige por voto directo y a doble vuelta. El presidente de la Argentina se lo elige por voto directo y a doble vuelta. Y después da una serie de excepciones, bueno, para evitar la doble vuelta. O sea, el problema es cómo se evita la doble vuelta. Fíjense que desde el 94 para acá, solamente en una oportunidad hubo doble vuelta. Pero dentro de todos estos procesos electorales que hemos tenido desde la reforma de la Constitución hasta acá, hay uno muy particular, que es donde gana el presidente Néstor Kirchner. Fíjense que el presidente Néstor Kirchner gana una elección donde había varios candidatos, competía él, competía Carlos Menem, competía López Murphy, competía Moró, bueno, había 4 o 5, Carrió, había 4 o 5, Rodríguez Sá, había 4 o 5 candidatos. Lo cierto es que cuando termina la elección, ese domingo a la noche, Menem, que había sido presidente años antes, saca el 24% de los votos. Kirchner saca el 22% de los votos. Y después hay una serie de candidatos. López Murphy, creo que andaba cerca del 14, el 11 o el 14, y después venía Rodríguez Sá, y después venía Carrió, y después venía Moró. ¿Qué decía la Constitución? ¿Cómo se elige el presidente? Por voto directo y a doble vuelta. En esa elección del 2003 no hubo doble vuelta. ¿Por qué? Porque los dos habilitados a ir a la doble vuelta eran Menem, que había ganado las elecciones, había sacado el 24%, y Néstor Kirchner, que había salido segundo. Y la Constitución decía que la doble vuelta debía darse entre los dos candidatos más votados que no tuvieran las variantes de la Constitución, o más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o más del 40%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto al segundo. Bueno, estos supuestos, que son supuestos de excepción para la doble vuelta, no se cumplían en esta primera vuelta, donde el que más votos sacó el 24% y el que salió segundo sacó el 22%. ¿Qué debería haber ocurrido? Una doble vuelta. Ahora la pregunta es, ¿ocurrió una doble vuelta? ¿Hubo doble vuelta? ¿Sí o no? Estoy hablando de la historia de Argentina, veo caras de sorpresas, y lo que me pondría de muy mal humor que esto que les estoy contando sea una sorpresa para ustedes. Si yo les estoy contando una historia de un país, de Nigeria, la elección presidencial del presidente de Nigeria en 2003, podría aceptar una cara de sorpresa. Les estoy planteando un problema de la historia argentina, así que no admito cara de sorpresa. ¿Hubo doble vuelta en el 2003? No, no hubo. ¿Por qué no hubo, Manuel? No sé. No. Menem. No sé, bueno.
Podés vivir, No, pudiste o sea, no vivir, sé, me acuerdo que Menem como que renunció, pero como que no, renunció. Pudiste vivir con esa incógnita los últimos 17 años. ¿Hubo doble vuelta, Florencia? No, pero no sé por qué. Habla fuerte. No, pero no sé, no sé por qué. ¿Y en la escuela no estudiaron nada de esto? Jacqueline, ¿hubo doble vuelta? No, no hubo doble vuelta. ¿Tenés idea de por qué? Puede ser que Menem se retiró o algo así. No quiso. Entonces, el que salió primero, la Constitución, porque nunca hay que perder de vista cuando ustedes se van a dar a la tarea de la interpretación, nunca hay que perder de vista que lo que estamos interpretando es una Constitución. Y la Constitución dice que para ser elegido, para elegir presidente, pide dos requisitos: elección directa y doble vuelta. En el caso del 2003, ¿hubo elección directa? Sí, siempre hubo elección directa. ¿Hubo doble vuelta? No. ¿Por qué no hubo? Bueno, porque Menem no quiso competir en la segunda vuelta. ¿Y qué dice el Código Electoral, que es la ley inferior que regula el procedimiento? Dice, bueno, si uno se retira, se proclama automáticamente el otro. Pero claro, el Código Electoral era una ley, que ni siquiera era una ley, era un decreto ley del gobierno de facto, que había sido sancionado 20 años antes, y que después, cuando se reformó la Constitución, no se actualizó, y es una norma inferior que de última iba en contra de la norma superior que es la Constitución, y porque uno de los dos no quiso presentarse, el otro con el 22%, sin doble vuelta, fue proclamado presidente. Está bien. Ahora, ¿se cumplió la Constitución? ¿Se cumplió la Constitución? En ese presidente, más allá de que les guste o no les guste, no importa, podría haber sido cualquiera, se cumplió la Constitución, fue elegido de acuerdo al procedimiento de la Constitución. No, no, no. Y encima después, aparte, duró más de 4 años, ¿no? Que lo vimos en otra clase. Todo mal, como dirían los chicos. Ahí estuvo todo mal. Decir que la soja, $650 la tonelada, hizo que los argentinos no miraran la cuestión institucional en esa época. ¿Qué tenemos ahí desde el punto de vista estrictamente jurídico? Un presidente de facto, porque no fue elegido de acuerdo al procedimiento establecido por la Constitución. Más allá de que muchos coinciden que fue un buen presidente. Pero no importa eso, esto no es un análisis político, esto es un análisis constitucional. ¿Qué tenemos en el procedimiento de la elección presidencial? Una laguna, porque no resuelve, porque reenvía a una ley inferior, y la ley inferior resuelve en contra de la Constitución. En esa época se me ocurrió decir que para cumplir la Constitución, cuando uno de los dos candidatos no quería ir a la segunda vuelta, que puede volver a ocurrir, debería convocarse el que salió tercero. Y si el que salió tercero no hubiera aceptado, se convocaría al que salió cuarto. Bueno, ahí ponemos un límite. Porque la Constitución no dice eso. El espíritu de la Constitución es elección directa y a doble vuelta. Pero si uno no quiere competir, bueno, hay que hacer la doble vuelta igual. Llamen al que viene atrás. Porque hay que cumplir con la Constitución, porque es esencial cumplir. Bueno, esto fue un resquebrajamiento. Acá hubo una laguna, sigue existiendo la laguna. Sigue existiendo. Esta situación podría volver a darse en el futuro. Y bueno, fíjense, estos son los ejemplos. Y acá entonces, ante esta ausencia de norma, la ausencia de solución al conflicto en la Constitución, debemos integrar. Podemos ir frente con el procedimiento de la autointegración o el de la heterointegración. Punto aparte, terminamos con esto, con el tema de la integración.
Y antes de seguir con otro tema, yo les recuerdo, muchachos, primer día de clase dije, vengan a clase, cada vez vienen menos. Vengan a clase. Estudien por libros. Y sepan lo que pasa en la realidad. La Argentina hoy, la realidad argentina es un libro de derecho constitucional. Es un mal libro de derecho constitucional. Violación de derechos, limitaciones de derechos, mal funcionamiento institucional, las sesiones del Congreso, las leyes que está votando el Congreso son todas inconstitucionales. Hay corrimiento de jueces en el Poder Judicial. Pero lo que más me preocupa es la limitación de los derechos. Se puede en Mar del Plata, se puede hacer surf, pero no se puede ir a la escuela. Hay torneos de fútbol en los barrios, pero el comercio está prohibido. O sea, todo tiene que ver con la Constitución. Hoy la realidad argentina es un tratado de derecho constitucional. Y en las redes, o en los medios periodísticos que ustedes pueden acceder, hay muchísimas notas de interés de profesores de derecho constitucional que defienden el modelo, y hay muchos, y son buenos, aunque uno no comparta, y de otros que alientan esto. O sea que yo les pido que estén informados. Tercer regla que les puse el primer día de clase: conocer la realidad, saber qué está pasando, y si tienen tiempo, estudien historia argentina. Hoy es esencial para esta materia conocer la historia argentina, la historia reciente por lo menos, porque tiene que ver con nuestra realidad constitucional. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que se denomina el proceso del constitucionalismo. El proceso del constitucionalismo es un proceso largo, y lo primero que tenemos que ver es el proceso del cambio de los sistemas autocráticos, monárquicos, a los sistemas republicanos. La monarquía son formas de gobierno. En definitiva, la monarquía y la república son formas de gobierno. Nosotros hemos adoptado la forma de gobierno republicana, artículo 1 de la Constitución. Pero otros países han adoptado la forma de gobierno monárquica, España. Así que la mayoría de los estados europeos son monarquías constitucionales, y mal no les va. No es una cuestión de valor o disvalor, por lo menos hoy en el siglo XXI, no es una cuestión de valor o disvalor la forma de gobierno, es una elección de una comunidad mediante un proceso constitucional, como lo hizo Italia en 1948. Italia votó entre la monarquía y la república, o procesos que vienen de larga data, como por ejemplo en los países escandinavos, donde son monarquías, o en el Reino Unido, que son monarquías ancestrales, que tienen cientos de años. Entonces la monarquía no es una cuestión de valor o disvalor, hoy. Pero en el siglo XVII, siglo XVIII, se notaba que en la monarquía había un ejercicio abusivo de los derechos. ¿Cuáles eran las características del rey? El rey tenía la suma del poder, el rey ejercía todo el poder. Al rey no lo elegía nadie, no había un proceso electoral. El rey llegaba a rey por una cuestión sanguínea, según el modelo de cada monarquía, por una cuestión sanguínea, por parentesco, o por haber ganado una batalla y haberle cortado la cabeza al otro rey, por ser más fuerte, por ser más violento. Entonces los modelos de acceso al trono eran variados. Y el rey tenía la suma del poder y ejercía todo. El rey legislaba, juzgaba, administraba, recaudaba, todo a través de sus delegados, ¿no? A través de su corte, o a través de sus comisarios, o a través de sus recaudadores. Pero el rey ejercía todo el poder, no había división de poderes. En este momento de ejercicio de la monarquía regía, lo que hoy se denomina en el derecho político, regía lo que se llamaba la teoría descendente del poder. La teoría descendente del poder. Imagínense el mundo, donde estamos todos, pero el poder a ese rey le venía de afuera del mundo. Era un poder extramundano, era un poder que no provenía, que no surgía de las relaciones personales entre todos los habitantes de una comunidad,
sino que venía de afuera. ¿Y quién era el intermediario entre este poder sobrenatural y el mundo? ¿Quién funcionaba? ¿Qué institución funcionaba de intermediario, de administrador del poder extramundano para incorporarlo al mundo? ¿La religión? La iglesia. La iglesia. La iglesia administraba el poder. Fíjense que es muy habitual, lo pueden ver en fotos, en libros, en pinturas o en películas, cuando se coronaba un rey, el rey se arrodillaba, ¿y quién le ponía la corona en la cabeza al rey? El papa o el obispo o el cura de turno. Ese símbolo de poner del rey que iba a ejercer luego el poder absoluto, pero que se arrodillaba frente a una institución y el representante de la institución le ponía la corona en la cabeza, era el acto de transmisión del poder sobrenatural, extramundano, al mundo en el cual vivimos. La iglesia funcionó de administradora, de reguladora de poder. Entonces, esto se llama la teoría descendente. ¿Por qué? Porque el poder viene de afuera, llega al rey, y del rey para abajo va descendiendo. ¿Y cuál es el último escalón? ¿Cómo se llamaban los que estaban en el último escalón de la sociedad? Los súbditos. Los que estaban subordinados al poder real. El súbdito. Que estaba en el último escalón era el súbdito. Después había escalones superiores, estaban los más acomodados, los que integraban la corte, los generales, los que tenían algún título de nobleza, y arriba de todo el rey. Una teoría descendente. El poder venía de arriba hacia abajo, de afuera adentro del mundo, y dentro del mundo de arriba hacia abajo. Teoría descendente del poder. Esto más o menos funciona así en la Europa conocida, que es nuestro antecedente, hasta el siglo XVII. En el siglo XVII y siglo XVIII comienzan a darse una serie de acontecimientos, porque en definitiva, lo que estamos viendo nosotros es cómo se pasó de la monarquía a la república. Y pasar de la monarquía a la república no es ir en el auto y parar en una frontera, mostrar los documentos y seguir. O sea, que estamos en Argentina y pasamos a Paraguay. No. Los procesos sociales son procesos largos. Y para ver dónde estamos, tenemos que analizar en forma puntual algunos hechos que van demostrando cómo va cambiando el sistema. Cómo va cambiando el sistema. No fue un paso automático de las monarquías absolutas a la República Francesa. No, hubo hechos, situaciones, acontecimientos que nos van marcando el cambio. Uno de ellos se da a fines del 1600 en Inglaterra. A fines del 1600 en Inglaterra, en la época de Cromwell, el rey inglés, creo que era el rey Jacobo, venía de guerrear, porque los ingleses siempre estuvieron en guerra con los franceses y viceversa, y eran guerras larguísimas y se gastaban fortunas. ¿Y de dónde salía la plata del que pagaba impuestos, como ahora? ¿Y quién era el que pagaba impuestos? Y el pequeño burgués, el que tenía un comercio en una ciudad, o el que trabajaba, el campesino que trabajaba la tierra. Entonces pasaban los comisarios a recaudar. Los comisarios pasaban a recaudar. Y eso que recaudaban iban a las arcas reales y lo usaba el rey para pagarle a sus ejércitos. Y cuando venían de la guerra habían gastado más plata y le debían plata a los ejércitos, entonces tenían que mandar a recaudar. Y el rey de Inglaterra no tuvo mejor idea que aumentar los impuestos.
y los príncipes, que eran los que tenían el dominio de la tierra, los príncipes le dijeron que no, o los duques, o las familias más reales, que eran los generales de ese rey, le dijeron que no, que ya la gente no podía pagar más porque, bueno, no había buenas cosechas, ya habían pagado mucho, el esfuerzo de guerra había sido tremendo, y le dijeron al rey, mirá, rey, no te vamos a pagar más impuestos, y hubo un conflicto. Y hubo un conflicto entre el rey y un grupo de estos caballeros, que eran los que gobernaban en los territorios, en las ciudades, y el rey, al ver que era superado y que no podía enfrentarlos, porque el que tenía el dominio de la gente eran estos príncipes, acuerda con ellos, se rinde y acuerda. ¿Y cuál es una de las consecuencias de esto que se llamó la revolución del 1680, la gloriosa revolución? La van a encontrar ustedes como la gloriosa revolución inglesa. Una de las consecuencias fue que el rey perdió la capacidad de crear y aumentar impuestos, y que esta atribución pasó al Parlamento. Fíjense que desde fines del 1600, en Inglaterra, en el Reino Unido, como lo conocemos hoy, esa atribución entonces de los parlamentos, la creación, el aumento, la derogación, la modificación de impuestos. Esto es lo que se llama el principio de legalidad tributaria, que lo tenemos en nuestro artículo 4 de la Constitución. Los impuestos solo pueden ser creados por el Congreso. Imagínense ustedes si le damos al presidente la atribución de crear impuestos. Los impuestos solamente pueden ser creados por el Congreso. Pero ¿de dónde viene este principio republicano de legalidad tributaria? El antecedente que vamos a ir a buscar es la primera vez que a un rey se le dijo que no. Un rey que tenía todos los poderes, porque todos los reyes eran iguales, todas las monarquías ejercían el poder absoluto, y fíjense que a fines del 1600 le empezaron a decir, bueno, ejerced todos los poderes menos el poder tributario. No es una cuestión menor, no fue una cuestión menor que un rey dejara de tener el poder de crear o de aumentar o de modificar los impuestos. Y ese poder se trasladó al ámbito legislativo, al ámbito del Parlamento, lo que diríamos nosotros, al ámbito del Congreso. Entonces, acá vemos que ya las monarquías seguían, pero no eran todas iguales. El sistema monárquico seguía, pero ya no era ese sistema monárquico tan absoluto, porque podía hacer de todo menos la cuestión tributaria. Ese fue un momento en la historia. Fines del 1600. 100 años después, fines del 1700, se dan dos procesos casi simultáneos. Uno es la Revolución Francesa y otro es la Revolución Americana. Fíjense que en la Revolución Francesa, que se da a fines de 1700, en Francia, también el pueblo enfrenta al poder real, mete preso al rey, después le corta la cabeza al rey, a la reina, mete preso al rey y comienza a gobernar en un sistema de asamblea, y aparecen los primeros tendencias y movimientos políticos, y este sistema de asamblea juntaban, por ejemplo, en las grandes plazas de las ciudades más importantes de Francia, juntaban miles de personas para tratar de resolver o tratar de tomar una decisión. ¿Y cómo terminaba eso? Mal, porque era imposible que miles de personas en una plaza en París o miles de personas en una plaza en Marsella tomaran una decisión. No se ponían de acuerdo, no se escuchaban. No funcionó ese primer enfrentamiento a la monarquía francesa a través de una democracia directa, no funcionó. Hasta que aparece un cura, un abate, los abates son esos curas de monasterio, el abate Sieyès, Manuel Sieyès, y él propone en esas asambleas, propone lo que era una ficción
pero que resultó ser la solución, que hoy conocemos como la teoría de la representación política. Aparece en los primeros meses de la Revolución Francesa el sistema de representación política que hoy tenemos nosotros en el artículo 22 de la Constitución, que dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y si ella propone elegir representantes para los ámbitos legislativos. En la ficción de que todos no podían resolver y que esos todos tenían que elegir a algunos para que esos algunos sí se pudieran reunir y pudieran resolver en nombre de todos. Esto se llama la teoría de la ficción representativa, pero que funciona desde ese momento hasta hoy en el mundo que nosotros conocemos. La teoría de la representación política. Porque la Revolución Francesa, en definitiva, la Revolución Francesa duró muy poco, ¿no? ¿Cuánto duró la Revolución Francesa? ¿En qué año se hizo? ¿Quién me puede contestar? ¿En qué año fue la Revolución Francesa? 1789. ¿Eh? 1789. ¿Y hasta cuándo duró? Hasta la caída de Napoleón en... Hasta la llegada de Napoleón, que hasta la caída. Fíjense que Francia sale de una monarquía a través de la Revolución Francesa. Y ese gobierno republicano lo único que hace fue tan malo, que lo único que hace fue el caldo de cultivo para que luego de la Revolución Francesa apareciera el Imperio francés, que conquistó toda Europa, que conquistó Egipto, el norte de África. O sea que la Revolución Francesa no solamente generó más de 300.000 cortes de cabeza con la guillotina, sino que fue el caldo de cultivo para que vuelva el imperio. La consecuencia de la Revolución Francesa fue Napoleón, que no era un demócrata, habrá sido un brillante general, pero que no era un demócrata. O sea que los franceses, si ustedes van a Francia, ojalá vayan algún día, van a ver que así como nosotros somos adoradores de la Revolución de Mayo, que no fue una revolución, fue una pequeña asonada de un puertito chiquito que competía contra el puerto de Montevideo por el contrabando inglés. Esa fue la Revolución de Mayo. Pero para nosotros tiene un valor importantísimo la Revolución de Mayo, ¿no? ¿En qué calle, en qué pueblo, en qué ciudad, en qué parque de todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, no hay una plaza Belgrano? No hay una avenida o una calle Saavedra. No hay una plaza, un edificio, una escuela, algo que se llame Moreno, Paso, Mateu, Ascuénaga. Nosotros de memoria, de chiquito, nombramos a los integrantes de la Junta de Mayo, ¿o no? Bueno, ustedes van a Francia y no van a encontrar una calle, una plaza, un monumento, algo que recuerde a los revolucionarios de la Revolución Francesa. No los quieren. Giraud, todos los que cortaban cabeza, Robespierre. No hay una plaza, una escuela Robespierre. Castelli era el Robespierre de la Revolución de Mayo. Y Castelli para nosotros hay una calle Castelli, una plaza Castelli, una escuela Castelli, un secundario Castelli, un pueblo Castelli. Castelli era el Robespierre de la Revolución. Castelli lo fusiló a Liniers, héroe de la Reconquista. Castelli era el Robespierre argentino y Monteagudo era otro. Bueno, nosotros los reconocemos porque así nos enseñaron y está bien. Le podemos juzgar un poquito, se excedieron un poquito, pero era la época. Pero estos que para nosotros son nuestros próceres de Mayo, en esa revolución chiquitita que ni siquiera fue una revolución, la Revolución de Mayo, en Francia, que fue una gran revolución que involucró miles de personas, no hay nada que recuerde a los revolucionarios franceses, porque no dejaron macana sin hacer. Por eso la revolución cae al poco tiempo y es reemplazada por el imperio. De una monarquía, los franceses dicen,
¿Cómo hacer para pasar de una monarquía al imperio? Llamen a los revolucionarios franceses. Porque encima se hizo en una época de crecimiento económico, había conflictos políticos, la aristocracia y la monarquía se excedían en sus lujos y el pueblo reacciona. Pero una vez que reaccionan, los meten presos, los condenan, le cortan la cabeza, tenían que empezar a gobernar y se les hizo muy difícil gobernar. Pero dentro de todo esto hicieron varias cosas interesantes. Y una de las cosas interesantes fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sigue vigente hoy, y el principio de la representación política. Hoy los parlamentos, los congresos, los ámbitos legislativos en el mundo se nutren del principio de la representación política que nos deja la Revolución Francesa. Entonces ya tenemos legalidad tributaria que nos deja la Revolución Inglesa, le quitamos poder al rey, la representación, no se puede, todos juntos no podemos ir de a miles a tomar una decisión, ¿no? Acordamos que sean algunos en representación, aparecen los procesos electorales. Estos procesos electorales generan que los ámbitos legislativos se nutran de representantes del pueblo. Fíjense lo que pasa en estas primeras asambleas en la Francia revolucionaria. Había dos, hoy podríamos denominarlos partidos políticos, que no eran, pero eran tendencia, pero pongámosle partidos políticos. ¿Cómo se llamaban? Jacobinos y girondinos. Los jacobinos y los girondinos. Y cuando entraban al ámbito para sentarse, unos se sentaban teniendo presente al que presidía, unos se sentaban a la izquierda del que estaba presidiendo y otros se sentaban a la derecha. Pero fue porque unos entraron antes y otros entraron después, o porque había más lugar de un lado y menos del otro, o porque había más comodidad de un lado y menos del otro. Lo cierto es que los jacobinos empezaron a sentarse a la izquierda del que presidía, y los girondinos empezaron a sentarse a la derecha, y de ahí viene este término que nos ha complicado la vida de los últimos 250 años, de izquierda y derecha. Porque los jacobinos eran más radicalizados, eran más violentos, eran más gestuales. Y los girondinos eran más racionales, eran más conservadores. Entonces, a partir de esto, todo el que es más radicalizado, más violento, es de izquierda. ¿Por qué? Porque viene esto de que los jacobinos estaban a la izquierda. Y los que son más racionales, más conservadores, son de derecha. No es un capricho, es un dato de la historia. Si se hubieran sentado al revés, hoy los violentos o los radicalizados o los progresistas serían los de derecha y los conservadores, los racionales, serían de izquierda. Y no nos asombraría. Es un dato de color para que tengan presente que estas calificaciones de izquierda o derecha no representan nada. Fue una casualidad de la historia. Entonces, los franceses nos dejan la teoría de la representación política, que nosotros tomamos en nuestro artículo 22 de la Constitución. Y paralelamente, con pocos años de diferencia, antes, ¿no?, viene la Revolución Americana, donde los americanos expulsan a los ingleses de Norteamérica, aunque años después los ingleses vuelven a entrar y hay una segunda guerra, pero bueno, en esta revolución inglesa, los americanos expulsan y se dan a la tarea de la organización política y empiezan a crear instituciones como primero la Confederación, el Pacto de Confederación con el Congreso General, después el Pacto de Unión y la sanción de la Constitución. Entonces los americanos inventan el federalismo, primero la Confederación y después la Federación, sancionan la primera Constitución escrita, y codificada, e inventan el presidencialismo.
como forma de organización del poder ejecutivo en un sistema republicano. Y todo eso lo tenemos en esa primera constitución americana. Entonces fíjense que entre estos 100 años que van, entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, con la americana muy pegadita, y algunas otras situaciones que se dieron en la historia, ya el modelo de la monarquía no es el mismo. Ya tenemos los reyes que quedaron a fines del 1800, a fines del 1700, perdón, los reyes del siglo XIX ya son reyes que no tienen la capacidad tributaria, ya son reyes que tienen parlamentos que los controlan, parlamentos donde se sancionan leyes, ya empiezan a cogobernar, existe la representación política, aparecen las primeras constituciones escritas, y con esas constituciones escritas aparece el primer modelo de república, la Constitución francesa de 1791 plantea un sistema republicano. Uno de los primeros productos legislativos es la Constitución de 1791, pocos años después de la Revolución. Constitución que ya plantea poder ejecutivo con un director. ¿Por qué se creen ustedes que años después de nuestros primeros intentos de poder ejecutivo colegiado, a partir de la Revolución de Mayo, la Junta Grande, el primer y segundo triunvirato, aparece el director supremo como un poder ejecutivo unipersonal? Bueno, eso lo toma de la Constitución francesa, que ya en esa época ya no estaba derogada, porque ya estaba el imperio francés y Napoleón a la cabeza. Entonces, el proceso de cambio de una monarquía absoluta a un sistema republicano es un proceso que va, primero que es largo, que duró más de 150 años, y que hay datos que nos van viendo, nos van marcando ese cambio. Cuando llegamos a ese cambio, esta teoría descendente del poder que hablábamos en la monarquía, en el sistema republicano cambia y se pasa a llamar la teoría ascendente del poder. Ya no es más la descendente, sino que ahora aparece la teoría ascendente. En este modelo, ¿cómo se llamaba el último orejón del tarro, el último eslabón? El súbdito. Y en este modelo nuevo, ¿cómo se va a llamar? El soberano. En él radica el poder. El soberano pasa a ser, ya deja de ser el rey, el soberano pasa a ser el dueño y el detentador y el que ejerce la totalidad del poder, que es el pueblo, y lo delega a través de procesos electorales en los funcionarios que va eligiendo del ámbito legislativo, del ámbito judicial, del ámbito ejecutivo. Entonces aparece lo que se denomina la teoría ascendente, ya está dentro del mundo, ya no hay nada fuera del mundo. Ya no queda nada fuera del mundo. Todo el poder está adentro, no hay nadie que lo introduzca. Se separa el Estado de la Iglesia. Y dentro de esta realidad que nos toca vivir, el poder lo tiene el pueblo y lo entrega fraccionadamente y por término en procesos electorales para que otros lo ejerzan. Teoría ascendente. Tenemos la descendente y la ascendente. Entre una y otra, un espacio de tiempo donde vamos a ir viendo hechos puntuales que nos van a ir demostrando el cambio del modelo. ¿Me siguen hasta acá? Esto no debe ser nada nuevo para ustedes, pero está bueno repetirlo. 9 menos 5, paramos 5 minutos, me hago un café y seguimos.
Bueno, seguimos. ¿Algún comentario? ¿Alguno tiene algún comentario para hacer? No. Bueno. Debe ser muy aburrido esto. Y ahí tenemos entonces este modelo nuevo, que es la república, que viene de a poco a reemplazar como forma de gobierno, a coexistir, porque no lo termina de reemplazar, a coexistir con la monarquía. ¿Cuáles son las características de la república? Para analizar las características de la república, esto es derecho político, ustedes lo deben saber, solamente tenemos que ponerla en espejo a la monarquía. Entonces vamos a ver las características del rey y por oposición las de la república. El rey ejercía solo el poder. En la república aparece la división de funciones o la división de poderes, que está mal dicho, porque en definitiva el poder que se ejerce, el poder es único e indivisible. Y en la república ejercemos funciones del poder. Pero antes lo tenía una persona, ahora lo tiene un concepto jurídico que es el Estado. Y este Estado ejerce el poder en funciones. Una función de administración, una función de legislación, una función de jurisdicción, una función de control. Hay una innumerable cantidad de funciones y nosotros seguimos este esquema tradicional, clásico, de darle a las funciones el nombre de poder. Podemos hablar, por eso hablamos de poder legislativo, que nuestra Constitución tiene esa concepción clásica de definir al ejercicio de las funciones con el nombre de poder. Hablamos de poder ejecutivo, de poder legislativo, de poder judicial, de poder electoral. Pero bueno, pongamos un ejemplo para entendernos. En el poder legislativo, hoy, lo más importante que hace el Congreso, que es sancionar leyes. Bueno, hoy la sanciona mal, pero no importa. Lo más importante, la tarea principal del poder legislativo es sancionar leyes. Ahí vemos el ejercicio de la función legislativa, pero no es lo único que hace el poder legislativo. No es lo único. Ahora cuando tuvieron que comprar estos sistemas de teleconferencia, estos sistemas para poder hacer sesiones a distancia, la compra de toda esta maquinaria, la tecnología, la implementación, ¿es el ejercicio de la función legislativa? No. Fue el ejercicio de la función administrativa dentro del poder legislativo. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Massa, sube a su auto y lo llevan hasta su casa en Tigre, ¿ese auto es una ley? No, es el ejercicio de la función administrativa. El poder legislativo tiene autos, le pone nafta, le cambia las ruedas, tiene choferes. En el Congreso de la Nación hay un restaurante en el 5º piso. ¿Eso es el ejercicio de la función legislativa? No. En el Congreso hay fotocopiadoras. Hay un montón de fotocopiadoras. Hay que ponerle papel, el tóner, contratan gente para que las maneje. En el Congreso y en el Diputado y en el Senado hay ascensores, y ascensores hay que mantenerlos, se rompen. Hay que lavar los pisos, hay que pintar las paredes, tiene una biblioteca. Hay un montón de actividad dentro del ámbito del Congreso que no es actividad legislativa, esa actividad es el ejercicio de la función administrativa. Y cuando un empleado del Congreso se roba una fotocopiadora, llega tarde, o tiene algún problema laboral, se le hace un sumario administrativo. Y ese sumario administrativo puede terminar con la cesantía del empleado. ¿Y eso qué es? ¿Una ley? No. Eso es el ejercicio de la función jurisdiccional dentro del órgano Congreso. Y cuando la Cámara de Diputados acusa en juicio político y la Cámara de Senadores falla o sentencia y se destituye a un integrante de la Corte, ponele, ¿qué es eso? ¿Una ley? No. Es el ejercicio de la función jurisdiccional dentro del ámbito legislativo. Y cuando se declara la necesidad de reforma para reformar la Constitución, ¿eso es el ejercicio de la función legislativa? No,
es el ejercicio de la función preconstituyente. Y cuando hay un proceso electoral y el Congreso proclama al presidente, que es una ley, no, es el ejercicio de la función electoral dentro del órgano Congreso. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que el nombre de poder es un nombre de fantasía, que en definitiva son funciones del poder, funciones legislativas, que mayoritariamente las encontramos en el Congreso, pero que también encontramos función legislativa en los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que también encontramos función legislativa en las acordadas de la Corte, que dicen que no funciona la justicia, o cuando la Corte dice que los tribunales abren a las 8 y cierran a las 2, ¿qué es una sentencia? No, es una acordada, y esa acordada muchos encuentran dentro de las acordadas de la Corte, o los fallos plenarios de las cámaras, encuentran ejercicio de función legislativa o función administrativa. Entonces tenemos muchas funciones del poder: legislar, administrar, recaudar, controlar, preconstituyente, electoral. Por eso hablar de poderes, ya en el siglo XXI, ya hace muchos años, pero hoy, es anacrónico. Nosotros mantenemos el esquema de poderes porque nuestra Constitución lo redacta de esa manera, pero tenemos que entenderlo tal cual es. No hay poderes del Estado, el poder del Estado es único, hay funciones en el ejercicio de ese poder del Estado, donde lo que nosotros entendemos, el órgano Congreso, por ejemplo, mayoritariamente, o la función más importante, es la función legislativa, pero en el órgano Congreso también encontramos función jurisdiccional, función administrativa, función electoral, función preconstituyente. Lo mismo en los otros poderes del Estado. Entonces, en la monarquía el ejercicio era único, en la república es diverso, es múltiple. En la monarquía el rey era rey por una cuestión hereditaria, sanguínea. En la república por un proceso electoral. El poder se ejerce a través de un proceso electoral. Hay procesos electorales para determinar, o procedimentales, para determinar quién integra cada órgano del Estado. Hay un proceso electoral para ser presidente, hay procesos electorales para ser diputado y senador, hay procedimientos establecidos, concursales, académicos y de antecedentes para acceder a la función judicial. Entonces, en la monarquía no hay procesos electorales, hay una determinación o natural, o real, o extramundana, o sanguínea. En la república hay procesos electorales. En la monarquía el rey dura mientras la cabeza esté arriba del cuerpo. En la república el ejercicio de los cargos es temporal, por 4 años, por 6 años, por 5 años. Pueden ser reelectos mediante procesos electorales. En la monarquía no, en la monarquía no hay término al ejercicio del poder. Fíjense la reina Margarita, la reina de Inglaterra, ¿cuánto hace que es reina? 70 años. Mal no les va. Digo, el rey de España, que terminó mal, ¿no? Pero ahora está el hijo, no sé cómo va a terminar. Y las repúblicas tenemos estos procesos electorales de 4, 5, 6 años, 7 en algunos casos, en algún país de Europa. Los controles. En el sistema republicano el funcionario público es responsable. En el sistema republicano el funcionario público es responsable por los actos que realiza. En la monarquía el rey es irresponsable, político y jurídico, no es juzgado. El rey no hace nada mal, ese es el concepto. Y el rey no se somete a la ley que sanciona. En las viejas monarquías absolutas, el rey no se somete a la ley que sanciona. Esto es cuando el funcionario público se somete a la ley, que la ley no es solamente para todos los demás, sino también para el que la sanciona, aparece el concepto, importante concepto que hoy está vigente, del Estado de Derecho. En la monarquía no existe Estado de Derecho, porque las normas reales son para todos, menos para el rey. En cambio, en la República las leyes son para todos, inclusive
para los legisladores que la sancionan, inclusive para el presidente, inclusive para los jueces. Este es el concepto del Estado de Derecho. La responsabilidad ya la vimos. La publicidad de los actos de gobierno. En la República hay un boletín oficial. Nosotros sabemos, si yo quiero todas las mañanas, a las 7 de la mañana, prendo la computadora, entro en la página del boletín oficial y me entero de todas las disposiciones, las leyes, los decretos reglamentarios, las resoluciones, las decisiones administrativas, de todos los ministerios, de todas las subsecretarías. Yo leo el boletín oficial y sé lo que hicieron ayer. Se llama publicidad de los actos de gobierno. Publicidad de los actos de gobierno. En las monarquías no había publicidad de los actos de gobierno. Nadie se enteraba de las decisiones reales hasta que les tocaba. Hasta que les tocaba. Entonces, fíjense, todas las características de la república son opuestas a las características de la monarquía. La división de poderes, así en términos que no me gusta usar, la periodicidad en las funciones, los procesos electorales, la responsabilidad del funcionario público, el Estado de Derecho, la publicidad, los controles. Esto es en la república. Y en la monarquía todo eso no existe. Todo eso no existe. Ni siquiera el rey se somete a la ley o a la decisión que él mismo toma para los demás. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, más o menos y rápidamente, a vuelo de pájaro, vimos cómo se pasa de un sistema de monarquía a un sistema republicano, las cosas que hay que ver en el medio, no fue un proceso automático. Y esto ocurre mayoritariamente en el siglo, todo el siglo XVIII, fue muy de cambio, el siglo XIX, donde nosotros sancionamos la Constitución. Y aparece con este sistema, con este republicanismo, aparece lo que se denomina el constitucionalismo, y que nosotros lo vamos a clasificar en este proceso del constitucionalismo, el constitucionalismo clásico. Esto no quiere decir que antes del constitucionalismo clásico no hubiera otros. Había otros en otros modelos de forma de gobierno. Hay autores que no lo vamos a ver, porque quizás este es más para un curso de posgrado, no este curso de grado, pero se identifica un constitucionalismo antiguo, se identifica un constitucionalismo medieval. Si tomamos por constitución eso que yo dije en las primeras clases, esta diversidad normativa en donde se regula la forma de ejercicio del poder y cómo se relacionan los particulares entre sí y cómo se relacionan los particulares y el Estado. Esto existía en la Roma antigua, esto existía en la Grecia antigua, en los pueblos mediterráneos de Asia, en la Edad Media también, pero nosotros vamos a arrancar acá, vamos a arrancar el siglo XVIII, siglo XIX. Vamos a arrancar con las primeras constituciones escritas y codificadas. Y tenemos dos. La Constitución americana, del fin de 1780 y tantos, y la Constitución francesa, de 1791, que duró poquito, porque la Revolución Francesa, repito, duró poco. Fue una noche de alegría con los amigos la Revolución Francesa, duró muy poco en la historia del mundo, pero dejó cosas importantes. Es más, fíjense que yo he tenido la oportunidad de hablar con profesores americanos, no con profesores franceses, pero sí con profesores americanos, pero cuentan, si uno lee un poco, los franceses están muy ofendidos porque la Revolución Francesa a todos nos deja ese sentido romántico de la toma de la Bastilla, de la liberación de los presos, que no eran presos políticos, no eran presos, eran ladrones de pueblo, pero bueno, la toma de la Bastilla, después el concepto de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, la aparición de una música con sentido nacional, la marsellesa, que era una canción típica de una ciudad francesa que se popularizó, y hoy la marsellesa
nos parece que es el himno de Francia, no es el himno de Francia, pero es la canción más popular, se identifican con esta canción. Deja esta cuestión de la bandera, de la nacionalidad, del territorio único, de los conceptos de igualdad, libertad, fraternidad, pero después fracasa estrepitosamente en muchos otros aspectos. Y los franceses se sienten ofendidos, o los americanos, mejor dicho, los profesores americanos dicen, la nuestra fue una revolución victoriosa porque no solamente expulsamos a los ingleses, sino que sancionamos la Constitución, inventamos el federalismo, inventamos el presidencialismo, pero todo el mundo tiene más presente la Revolución Francesa, que fue un gran fracaso. Todos nos referenciamos más cuando dicen, ¿cuál fue la gran revolución? La Revolución Francesa. Y bueno, pero terminó, duró muy poquito. Entonces, a nivel del derecho constitucional, los profesores americanos dicen, la nuestra fue una revolución victoriosa, pero el mundo habla de la Revolución Francesa, que no fue una revolución victoriosa. Aparece el constitucionalismo clásico con la aparición de las primeras constituciones escritas y codificadas, fines del 1700, principios del 1800, aparece la Constitución americana, la francesa, en el ámbito nuestro regional, la Constitución chilena de 1833, algunos intentos constitucionales nuestros que fracasaron, la de 1819, la del Congreso de 1824-26, pero en toda América hay intentos de codificación constitucional, pero la que nos sirve de referencia, en definitiva, es la Constitución de los Estados Unidos, porque 60, 70 años después, sancionamos nosotros, a mediados del siglo XIX, sancionamos nuestra Constitución de 1853, que muchos quieren compararla y quieren decir equivocadamente que la nuestra es una copia textual de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es un error que ha generado muchas discusiones. Yo les pido que lean estos famosos debates, esta polémica interesante entre Sarmiento y Alberdi, ¿no? Sarmiento, que dice que la Constitución Nacional es una copia de la Constitución de América, de Estados Unidos, y Alberdi dice que no, que tiene originalidades. Y este debate, claro, ellos no podían ir a intrusos, Sarmiento y Alberdi. Imagínense, Rial con Sarmiento de un lado y Alberdi del otro. O estos dos señores que me molesta tanto que no puedo ver, a dos voces, los detesto, pero imagínense que entrevisten a Alberdi y a Sarmiento. No tendrían capacidad ellos para hacerlo. No tenían Instagram, no tenían Facebook, Sarmiento y Alberdi, no tenían televisión. ¿Cómo hacían para debatir dos personas de pensamiento brillante, que ojalá tuviéramos 10 o 15 Sarmientos y dando vuelta, y 10 o 15 Alberdi dando vuelta por el país? No lo tenemos. ¿Y cómo debatían ellos? A través de cartas que se mandaban en los diarios. Entonces uno le escribía una carta al otro, y claro, tardaba por lo menos 30, 40 días en ser publicada, y después en que la lea el mundo que leía a diario, que era muy pequeñito en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras pequeñas ciudades del interior, y cuando la leía, el receptor de la carta escribía y la mandaba, y claro, uno mandaba una carta y a los 4 o 5 meses el otro le contestaba, y así uno le mandó 4 y el otro le contestó 3. Y esta polémica es brillante, marca estas dos posiciones de nuestra Constitución. Quienes piensan que la nuestra es una Constitución original, Alberdi a la cabeza, y quienes piensan que la nuestra es una copia vulgar de la Constitución de Estados Unidos, Sarmiento, pero no desmereciéndolo, con argumentos. Y no es ni una cosa ni la otra. Este debate se zanjó mucho tiempo después por un gran personaje olvidado y no reconocido, Benjamín Gorostiaga. Benjamín Gorostiaga era un santiagueño que tuvo el privilegio de ser constituyente, fue legislador, fue ministro, y estuvo en la corte, en la primer corte. O sea, el tipo recorrió, estamos hablando de entre 1850 y 1870, recorrió todo el espinel del Estado.
fue diputado nacional, fue ministro de la primer corte, fue ministro de un poder ejecutivo, fue constituyente en 1860, y hay una serie de libros sobre su biografía, y él lo que aporta, el gran aporte de Gorostiaga, es tratar de sintetizar estas dos posiciones, la alberdiana y la sarmentina, en cuanto a que nuestra Constitución, Gorostiaga dice, nuestra Constitución se funde en el molde de la Constitución de Estados Unidos, y él encuentra 17 grandes diferencias que muestran la originalidad de nuestra Constitución. Entonces se trata de hacer la síntesis, rescatando lo mejor de cada posición, y eso es muy importante. Yo los invito a que lean esta famosa polémica entre Sarmiento y Alberdi, las cartas que se mandan uno y las cartas que le manda el otro. No es el debate entre Berni y el ministro de Salud, o el intendente de no sé dónde. Es un debate un poco más importante, intelectualizado, y no el que lamentablemente estamos viendo por televisión hoy. El constitucionalismo clásico, entonces, al cual nosotros llegamos tarde, pero llegamos en el siglo XIX, arranca en el siglo XVIII. Es ese famoso constitucionalismo que ustedes en algunos libros lo van a leer como decimonónico. Yo tardé muchos años en aprender a decir la palabra decimonónico. Siglo XIX. Me era imposible hasta que contraté una profesora que me hizo poder decir la palabra decimonónico. No la entendía. Siglo XVIII, siglo XIX. Ahí arranca el constitucionalismo. Constituciones codificadas, escritas. Aparece la razón como marco regulador. El Estado adquiere un rol no interventor. En estas primeras constituciones vamos a ver que el Estado mira, pero no actúa. El Estado actúa frente a la emergencia. El concepto del Estado es el Estado gendarme. Así se lo define. Estado gendarme, porque actúa frente a la emergencia. Si un país nos invade, el Estado tiene un ejército, repele la invasión. Si aparece una pandemia, el Estado tiene la salud pública, la enfermedad. El Estado tiene escuelas y presta el servicio educativo. Pero el Estado no le dice al empresario, hace esta cosa o hace la otra. No le dice al ganadero, plantá soja o trigo. No le dice al chacarero, tené vacas para hacer leche o tené ovejas para hacer lana. El Estado no se mete en la economía. Es un Estado no interventor, es un Estado gendarme que actúa frente a la emergencia. Es el Estado que los franceses dicen de laissez-faire, del dejar hacer. Es el Estado del dejar hacer. Constitución escrita, repito, formal y material, codificada, Estado no interventor, Estado de derecho. Se somete el funcionario público a las decisiones que el Estado toma en cualquiera de sus ámbitos. Todos estamos subordinados a la ley. A esto se lo define como el constitucionalismo clásico, donde el principio ideológico más importante es la garantía de la libertad individual. Es un Estado liberal el del constitucionalismo clásico. ¿Por qué? Porque respeta y garantiza el ejercicio de la libertad individual. Porque el modelo anterior, de donde veníamos, de la monarquía absoluta, no garantizaba el ejercicio o el acceso pleno a la garantía de la libertad individual. El constitucionalismo clásico es el que garantiza la libertad de prensa. Y dentro de las igualdades, la igualdad ante la ley. Que ya en el siglo XVIII hablar de igualdad ante la ley era revolucionario, porque antes, en los antecedentes, la gente no era igual ante la ley, porque había diversas leyes según el estrato social o económico o religioso. Porque por materia religiosa te expulsaban, fíjense
toda la migración protestante del norte de Europa que coloniza la costa este de Estados Unidos. No van a hacerse la América, van porque los expulsaron de Europa. Entonces, este constitucionalismo clásico que es liberal en lo político, no interventor en lo económico, garantizador del Estado de Derecho en lo jurídico, con constituciones escritas y codificadas, es el que transita todo el siglo, o sea, la última parte del siglo XVIII, todo el siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX. Primeras 2 décadas del siglo XX. A partir de ahí, ya en el siglo XX, en el 1900, empiezan a ocurrir algunas cosas que por ahí un poco antes, fíjense, nosotros ahora nos asustamos, nos preocupa, vivimos en este estado de pandemia, pero fines de 1860 en Buenos Aires hubo una pandemia de fiebre amarilla que mató casi el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires. No solamente mató casi el 10%, sino que la gente de Buenos Aires se fue de Buenos Aires. En ese momento el presidente de la República era Mitre, que estaba de licencia, porque Mitre estaba al frente de los ejércitos de la Triple Alianza en la Guerra del Paraguay, estoy hablando de 1868, que fue la epidemia de fiebre amarilla. Mitre estaba de licencia, el vicepresidente Marcos Paz estaba a cargo del Poder Ejecutivo, y Marcos Paz muere, el presidente a cargo muere de fiebre amarilla en esta epidemia a fines de 1860 y pico en Buenos Aires. O sea que y la gente se iba y Buenos Aires quedó vacía, no quedó nadie, quedaron 3 o 4 médicos que son los nombres de los médicos de los hospitales de Buenos Aires, el Fernández, el Argerito, muchos de ellos vienen de los pocos médicos que se quedaron a cuidar a la gente, y el presidente Marcos Paz se queda en Buenos Aires y junto con otros ministros y diputados y senadores mueren por la epidemia de fiebre. Y esto pasó en la Argentina. No es conocido porque nosotros tenemos la poca capacidad intelectual de reconocer nuestra propia historia, pero estas cosas ocurren, entonces hay que estar preparados y saber lo que puede ocurrir. Principio del siglo, ¿qué pasa en el siglo XX? Ya faltan 2 o 3 minutos, lo vamos a dejar para el lunes que viene. Pero el siglo XX viene complicado del inicio, viene con la Primera Guerra Mundial. Primero viene con las transformaciones industriales, ¿no? La aparición de las revoluciones industriales donde aparece la máquina, y la máquina empieza a reemplazar la mano de obra de la gente, porque la máquina trabaja las 24 horas del día, la máquina no tiene hijos, la máquina no distingue un sábado de un domingo de un martes, la máquina no se sindicaliza, la máquina no es delegada gremial, la máquina no hace paro. A la máquina hay que darle carbón, vapor, agua, electricidad, los avances tecnológicos, y la máquina funciona. Y cuando más tecnología aparece, rudimentaria, principios del 1900, cada máquina que aparece deja sin trabajo a un montón de gente. Cada máquina que aparece deja sin trabajo. Antes lo que se hacía en forma manual, se empieza a hacer en forma tecnológica y seriada. Entonces hay como un exceso, una sobreabundancia de gente. Y aparecen las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, por problemas políticos, pero fue una guerra de masas, una guerra donde miles de personas chocaban con otras miles de personas, una guerra donde hubo millones y millones y millones de muertos en la Europa continental. Pero no solamente generó millones y millones de muertos,
Supóngase que ha habido 30, 40 millones de muertos, supóngase que la mitad fueran casados, generó 20 millones de viudas en 4 años, que era una cosa nueva. No había 20 millones de viudas todos juntos en 4 años en Francia, Italia, Alemania, Austria, Inglaterra. Y que cada muerto, la mitad no tuvieran hijos y la otra mitad tuviera 3 hijos. 60 millones de huérfanos, de golpe en 4 años. Y el problema del muerto, y se murió, y los que no se murieron, los que volvieron, que le faltaba una pierna, 2 piernas, un brazo, que perdieron la visión, que perdieron el habla, que perdieron la audición. Millones de excombatientes deambulando por la Europa de 1918-1920, viudas, huérfanos, discapacitados de la guerra, y encima la fiebre española, que ahora nos enteramos con la pandemia nuestra, esa fiebre española de 1918, que duró 4 o 5 años, que liquidó el 5% de la población europea, 5% de la población europea, más las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Yo me imagino lo que sería la Europa de 1920. No es la que vemos en las películas de la aristocracia, la Europa del pueblo, del comerciante, del trabajador, del campesino, del estudiante. Debe haber sido una Europa devastada, devastada. Y eso implicaba un cambio de modelo, porque ya el constitucionalismo clásico, con este laissez-faire del dejar hacer, por ahí no alcanzaba. Con la garantía absoluta de la libertad individual, por ahí no alcanzaba. Vamos a ver cómo sigue esto el lunes que viene. Busquen constitucionalismo clásico, constitucionalismo social, las causas de transferencia que da Lowenstein, los modelos de transferencia del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social. Que tengan una buena semana y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.